Se estima que en Uruguay hay 1.200.000 armas, la mitad ilegales, y también se dio que en los últimos años aumentaron los permisos y las autorizaciones de tenencias de armas. Este tema ha generado preocupación en un sector de la clase política. De hecho, hace algunas horas se conoció un proyecto de ley que busca precisamente la regulación y tenencia de armas. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, I'm sorry, I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this, to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? Bueno, este tema importante será tratado hoy en la B. Ahí estábamos viendo a Steve Kerr, el técnico de Golden State Warriors, uno de los equipos de la NBA que va a estar jugando las finales en días, y de hecho se va a poder ver aquí las finales en TV Ciudad. Eso es del martes pasado, en una instancia de semifinales importantísima, en la que él, como ustedes vieron, toma la conferencia no para hablar de básquetbol, sino para referirse a todo lo que acaban de ver y escuchar. Eso es en Estados Unidos, que tiene una situación dramática en ese sentido con las armas. El Uruguay no escapa a este tema y a esta discusión, y por eso es que hoy vamos a analizar este tema, porque hace algunas horas el senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley a la bancada del Frente Amplio y tiene intención de discutir este tema a nivel parlamentario. El senador Vergara nos acompaña. Gracias por estar acá, Mario. Un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Este no es un tema nuevo para vos, porque lo venís discutiendo y analizando desde hace tiempo. Así es. ¿Por qué ahora esta necesidad de volver sobre el tema, de presentar este proyecto de ley? Así es, nosotros marcábamos la preocupación sobre este tema ya desde épocas de la campaña electoral. O sea, hace unos 3 años que pusimos sobre la mesa la preocupación de que en Uruguay hay unas 600.000 armas registradas y prácticamente otras 600.000 ilegales. Eso da alrededor de 1.200.000 armas, como tú adelantabas, que es prácticamente en promedio un arma por hogar en el país. Nos coloca en el 5º lugar en el mundo en cuanto a la tenencia y la distribución de armas en la población civil. Por supuesto que Estados Unidos es el número 1, tiene 135 armas por cada 100 habitantes, o sea, hay más armas que personas. Y el que nos empata en el 5º lugar es Canadá. Y justamente en el día de ayer leíamos que Trudeau, ¿no?, el primer ministro canadiense, está impulsando también ahora, o va a impulsar, un cambio en la normativa con respecto a la compra de armas por parte de civiles en esta misma dirección. Evidentemente el caso de Texas, que es el que se conoció el otro día, ha removido este tema, o sea, hay un tema de oportunidad, si se quiere, lamentablemente en base a una tragedia.
Acá en Uruguay, a otra escala, tuvimos también una situación en una escuela, ¿verdad? Pero lo que está claro es que sí, está el tema hoy sobre la mesa. Nosotros planteábamos la preocupación ya hace un buen tiempo y nosotros en realidad asociamos de alguna manera, hay una correlación entre la cantidad de armas en los distintos países o en los distintos estados de Estados Unidos. Hay un buen análisis que uno puede ver en que hay más muertes violentas en los lugares donde hay más armas. Cuando se analizan los 50 estados de los Estados Unidos, por ejemplo, es clarísimo que en donde hay más muertes y más muertes violentas es en los estados en los que hay más armas, y eso también se expande más a nivel global. Incluso hay una columna, un análisis que salió el viernes pasado en la revista británica The Economist, que todos sabemos que en todo caso tiene un enfoque de libertad, ¿no? A veces excesiva en estas cosas, en que dejan claro, por ejemplo, que la abundancia de armas en los Estados Unidos, el fácil acceso a las armas por parte de la población, es la principal causa de que Estados Unidos tenga una tasa de homicidios entre 4 y 5 veces más alta que los países desarrollados. O sea, la preocupación sobre la cantidad de armas distribuidas en la población es clara, sobre todo cuando la capacidad de los estados del control en el registro y en el seguimiento de estas armas es limitada. Este proyecto tiene distintos puntos interesantes. Hay uno que me llamó la atención y que me gustaría empezar por ahí, que está vinculado a la violencia de género. Porque se marca y se le da la facultad a los jueces de que puedan incautar las armas de la persona denunciada en este caso, ¿no? En realidad, esa posibilidad del juez de incautarle el arma a la persona denunciada ya está vigente en la normativa. Lo que nosotros queremos proponer, en primer lugar, permitime reafirmar lo que dijiste tú. Nosotros presentamos este proyecto a la bancada del Frente Amplio. Estamos analizándolo a nivel de bancada, pero obviamente tenemos la comparecencia del ministro Heber el próximo 7 de junio, la semana que viene. Por lo tanto, vamos a terminar el análisis de este proyecto para presentarlo después de la comparecencia del ministro Heber. Y decía que ya está en la normativa la posibilidad de que el juez incaute el arma en casos de denuncia de violencia de género. Lo que nosotros hacemos en esta propuesta es hacerlo preceptivo, obligatorio, que necesariamente si hay una denuncia de violencia de género se incaute preventivamente el arma a la persona denunciada. Hay que tener claro no solamente que está el riesgo de que después se use el arma, como ha sucedido en muchos casos, lamentablemente, para continuar la violencia doméstica o incluso llegar al asesinato, pero sino incluso hasta el propio hecho latente, de amenaza latente, ¿no? De que si una persona que vive en condiciones de violencia doméstica, que haya un arma en el hogar, obviamente, incrementa esa amenaza latente en detrimento de la mujer y en la dominación y el poder de la persona violenta. O sea, claramente hay un corte de género en el tema armas que hay que tomar en cuenta y hay que tomarlo en cuenta a la hora de legislar. Daba la sensación que este elemento no era tenido en cuenta, me parece, antes cuando se daba la discusión de las armas, ¿no? El componente de género. A nivel internacional está poniéndose crecientemente sobre la mesa. De hecho, hay organizaciones a nivel latinoamericano que nosotros estamos en contacto que ponen justamente el foco en el tema armas y género. El 98% de los tenedores de armas en Uruguay son hombres. 98% de quienes tienen permisos para la tenencia de armas. Y eso lleva a que esto tenga una perspectiva de género al momento de la discusión. Y hay que legislar en esa clave sin duda. Se propone también un consejo asesor honorario, ¿no? Estamos hablando multiagencial y multidisciplinario. Acá entran a jugar un montón de actores, distintos ministerios. Claro. Estamos hablando también de la Fiscalía, por ejemplo, la Institución de Derechos Humanos, entre otros. ¿Cómo sería esa coordinación y qué se busca con esto? Bueno, en realidad es tratar de poner el foco en la necesidad de una política integral sobre el tema armas. Obviamente, en el Ministerio de Defensa, en el Servicio de Armamento, hay un registro. Pero bueno, tenemos muchos problemas de información que hacen sobre todo a lo que deviene después del registro. La persona se muere, ¿qué pasa con el arma? ¿Se desapareció el arma? ¿Se la robó? ¿No?
O sea, no hay un claro seguimiento de información. Nosotros pensamos en la necesidad de un consejo asesor que lo integren, obviamente, el Ministerio de Defensa, que lleva ese registro, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, porque otro aspecto que tiene nuestra propuesta es encomendar al Ministerio de Educación y Cultura que haga un plan integral, un programa integral educativo en esta materia, la Institución de Derechos Humanos, la Fiscalía, el Poder Judicial, la sociedad civil y la academia, sobre todo en las cuestiones especializadas en salud pública y psicología. O sea, creemos que ese consejo asesor tiene justamente que trabajar, pensar el tema, asesorar en las normativas, en las políticas, en el seguimiento, en la evaluación, en el contenido de los test que se hacen a la hora de la solicitud del permiso para la tenencia de armas. O sea, ese consejo multiagencial creemos que tiene un rol importante porque de alguna manera va a ser como la forma de focalizar el tema armas como un objeto de política. Y la política implica no solo el diseño normativo, legislativo, reglamentario, sino también el seguimiento y la evaluación. Mencionabas un actor importantísimo en todo esto, que es la educación, ¿no? En ese sentido, hablabas de ese programa. ¿Qué contenido? ¿Cómo debería ser el contenido de ese programa para, obviamente, impulsar de los más chicos, ¿no? Un programa que apunte a una visión de convivencia pacífica en la sociedad, evidentemente. Sabemos que esto atraviesa múltiples factores económicos, sociales, generacionales en sectores de la sociedad que lamentablemente llevan varias generaciones inmersos en un mundo violento, en un mundo de pauperización. Y bueno, obviamente ese programa educativo tiene que ser integral. Acá no es solamente enseñar sobre armas, no es la idea. La idea es más bien el impulso a una cultura de paz, de convivencia pacífica en la sociedad. Ahora, estaba pensando que para poder desarrollar todo esto se necesita de una base de datos actualizada, de saber cuántas armas legales tenemos, cuántas se pueden especular que tenemos en el mercado ilegal. Todo esto para poder desarrollar, por ejemplo, ese plan de educación, ¿no? Sí, porque de hecho que haya 600.000 permisos legales de tenencia no necesariamente significa que esas 600.000 armas están en poder de quienes solicitaron la tenencia, porque pueden haberse perdido, pueden haberse hurtado, y hay un seguimiento ahí que es muy complicado. Es imprescindible tener mejor información. A veces las propias armas legales, por la vía de robos, ¿verdad? Nutren el mercado ilegal. Ahí es fundamental hacer un seguimiento de información. Nosotros procuramos que este consejo trabaje en eso y además, otra de las cosas que dice la propuesta, es que el Poder Ejecutivo deba informar al Parlamento, tanto a la Asamblea General como a la Institución de Derechos Humanos del Poder Legislativo, anualmente sobre la situación de armas en cuanto al número de permisos, en cuanto al seguimiento, en cuanto a la situación y los impactos. O sea, obligamos a que haya, como hay en tantas otras áreas de las políticas públicas, un informe sistemático, periódico del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo sobre la situación de armas, ¿verdad? Decíamos que a veces es difícil el seguimiento, tenemos recursos limitados en general en estas áreas, por lo tanto, ni siquiera tenemos la garantía de que las 600.000 armas, o mejor dicho, los permisos de tenencia que se otorgaron, efectivamente esas armas sigan en poder de quienes solicitaron el documento, ¿verdad? Ahora, ese es un tema clave, porque uno puede pensar, bueno, las armas ilegales son las que se utilizan para los delitos, y uno puede pensar, bueno, aquellas que están registradas son de los ciudadanos honestos, que la tienen en su casa quizás para defenderse, pero eso no se sabe qué puede pasar con esas armas que están. Y de hecho es factible que el mercado negro justamente se haya nutrido en muchos casos, a veces cuando hay robos, copamientos, cosas demás, de las cosas que los delincuentes roban son armas. Por lo tanto, son armas que pasan del mundo legal al mundo ilegal. El tema es que no contamos con una información veraz, profunda sobre esto. Otro de los aspectos que involucra el proyecto es encomendar a la GESIC, que es la que tiene la experticia en materia de sistemas informáticos, a generar un sistema informático que permita a todas estas agencias que mencionamos hace un rato cruzar información, volcar información para tener un mejor mapa
de la realidad en cuanto a la tenencia y el porte de armas en el país. Ahora, en los últimos años se dio un aumento en los permisos, ¿no? Hubo una proliferación de permisos. A ver, para llegar a 600.000 permisos quiere decir que hubo un periodo donde realmente se dieron muchas armas. En el periodo de la dictadura seguramente debe haber pasado en buena medida. Pero si uno mira hacia atrás, uno venía en una relación de permisos de 2.000, 2.500 permisos anuales. Y eso comenzó a multiplicarse, hasta triplicarse, hasta allá por el año 2015, 2016, con unos 7.500 permisos anuales. En 2014, en los gobiernos del Frente Amplio, hubo una ley, impulsada entre otras por la exministra Daisy Tourné, en donde justamente apuntaba a poner algunas restricciones a cosas que realmente entendíamos que no tenían sentido, ¿verdad? Y que tienen que ver con la amplitud de la gama de armas que uno puede tener. Hoy uno puede tener en su casa una semiautomática. Parece realmente un exceso, ¿no? Así como hay cosas que son absurdas, yo lo digo desde mi posición, porque en la reglamentación de la ley, no en la ley, en la reglamentación de la ley, e incluso nos caben prendas como Frente Amplistas, el presidente, el vicepresidente, el secretario de presidencia, el prosecretario de presidencia, los senadores, los diputados, los jueces, podemos tener armas sin realizar todo el procedimiento que se le exige a un ciudadano para la tenencia de armas, ¿verdad? O sea, nos parece una cuestión totalmente también excesiva. Y se había llegado a unos 7.500 permisos anuales. El Frente Amplio saca una ley en 2014 tratando de restringir este aspecto, que se reglamenta muy lentamente, hasta 2016 no se empiezan a ver los resultados. Y de esos 7.500 se volvió rápidamente a órdenes de permiso de 2.000, 2.500. Pero bueno, esa es la situación actual hasta el año 2020. Con el decreto que flexibiliza un poco esa situación, ¿no? Hay una mala noticia desde esta perspectiva en un decreto de este gobierno de diciembre de 2020 donde se va en la dirección contraria de lo que estamos diciendo. Se flexibilizan, se amplían las posibilidades, se amplía la gama de tipo de armas que se pueden solicitar, en fin. O sea, realmente ese decreto para nosotros va en la dirección contraria de lo que estamos necesitando como sociedad en nuestra perspectiva. ¿Y eso podría condicionar la discusión parlamentaria que se viene? Y ojalá que hagamos una discusión parlamentaria profunda, entendiendo que esta es una... A ver, esto no tiene un tinte partidario, ¿verdad? Esto no puede ser objeto de juego político menor. Estamos hablando de la seguridad en la sociedad, estamos hablando de que si hay armas en la sociedad, porque hay gente que justificadamente debe tenerlas o pretende tenerlas, eso debe hacerse con las máximas garantías, con los mayores controles, sobre la base también de que hay un problema de seguridad y en donde el principal responsable para resolver los problemas de seguridad es el Estado. La seguridad tiene que ser, la inseguridad, los delitos tienen que ser, en primer lugar, atacados por las fuerzas del orden, ¿verdad? Por las fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros no podemos inculcar la idea de que la forma de combatir la inseguridad es que todos nos armemos, como en el lejano oeste, y andemos a los tiros, ¿verdad? Porque capaz que por cada situación en donde uno dice, bueno, el hecho de tener un arma evité un delito, pero también lamentablemente vemos situaciones en donde por el hecho de tener un arma cerca hay un homicidio, hay una muerte que no tiene que ver a veces con delitos, que no tiene que ver a veces con la delincuencia. O sea, este es un tema que tiene que discutirse por lo alto, mirando como política de Estado para el futuro, sin tinte partidario. ¿No pesa lo ideológico en esta discusión? Bueno, uno a veces eso lo ve, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La famosa Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Charlton Heston, que era el presidente durante muchos años, que se lo ve como un tema de libertad. Bueno, pero las libertades que tenemos todos están restringidas por la necesidad de la convivencia, ¿verdad? La famosa frase de que la libertad de uno culmina cuando empieza la libertad del otro. Nosotros creemos que esta es un área donde está bien pensar en clave de libertad, pero que tiene que haber control y restricciones por los impactos negativos que puede dar para toda la sociedad, ¿no? Mencionábamos recién la inseguridad, que es un tema que nos preocupa a todos. Eso está clarísimo. Crecientemente. En mayo las cifras de homicidios han sido muy fuertes, muy elevadas, si lo comparamos incluso con el periodo anterior. Entiendo que este mayo, este mes que termina hoy,
por las cifras que se tienen hasta ahora, está muy cercano a ser el peor mes de toda la historia de que se llevan registros. Hay un par de meses en los que hubo 45 homicidios y yo creo que hasta hoy, no sé si no andábamos en 43, 44 homicidios. O sea, estamos cercanos a ser casi el peor mes de la historia en materia de homicidios desde que se llevan los registros. En ese sentido, hablando de la inseguridad, puede pasar de que la gente nos está mirando, ¿no? Y una persona diga, vivo en un barrio complicado de hace un tiempo, tengo problemas de inseguridad, quizás la policía no da la respuesta que yo quiero, y no me queda otra que ir y comprar un arma porque si a mí me entran en mi casa me tengo que defender. Pues es un razonamiento que está haciendo la vecina al vecino. Ahora, ¿qué se le dice a esa persona? Y bueno, que hay que ver con cuidado esas cosas. Primero, no hay ninguna evidencia de que por el hecho de tener arma en la casa se reduzca la inseguridad. Porque el que tenga un arma tiene que tener la capacidad técnica, psicológica, ¿verdad? Para eventualmente usarla, bajo qué circunstancias. Yo puedo entender situaciones así, como tú decís, o en el campo, donde a veces el establecimiento está lejos de los centros poblados y bueno, las fuerzas de seguridad no están ahí de fácil llegada o de rápida respuesta. Se puede entender, o sea, hay circunstancias en las que se puede entender. Ahora, lo que uno ve estadísticamente es que la utilización de armas muchas veces termina dándose en circunstancias indeseadas, con consecuencias indeseadas. Y nuestro proyecto no es prohibicionista, ni siquiera le quita permisos a nadie de los que ya tienen. Sí modifica algunas cosas. Por ejemplo, nosotros pensamos que hoy el permiso es para 5 años, nosotros proponemos hacerlo para un plazo menor, para 3 años. También proponemos que quien vaya a tener un arma tiene que sacar un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, que es una exigencia adicional. Y también hay que tener los cuidados cuando uno tiene el arma, ¿verdad? Nosotros aumentamos, por ejemplo, sí, alguna pena, como por ejemplo la asociada al tráfico internacional de armas, que eso sí es muy grave, que incluso tiene que ver con temas de posibles extradiciones y cosas por el estilo, pero también creamos algunos tipos penales que tienen que ver con omisiones del tenedor de armas. Por ejemplo, la omisión de reportar el hurto o el extravío del arma. Es muy grave que no se sepa dónde hay un arma. O la omisión de tener la cautela necesaria para evitar el acceso del arma a menores, a niñas, niños o a personas incapaces, ¿no? O sea, ahí sí fortalecemos un poco la cuestión penal porque estamos hablando de armas. Estamos hablando de armas. Y incluso el tema de que a veces no tenemos una buena información de qué pasa cuando el tenedor del arma se muere. ¿Qué pasa? Queda el arma en la casa, alguien la hereda, entre comillas, pero el permiso no se hereda. O sea, hay una irregularidad en ese sentido que por eso nosotros también en la propuesta lo que hacemos es hacer que el juez de familia, eventualmente ante un fallecimiento, que cruce la información de que quien haya muerto fuera un tenedor legal de un arma, bueno, ver la información para ver qué pasa con esa arma, ¿verdad? O sea, son cosas que van al control, a dar más garantías, a dar garantías incluso a los propios tenedores de armas. O sea, no es un proyecto prohibicionista de armas. Se entiende que hay situaciones en que puede ser razonable tener un arma en la casa. Ahora, también no es solamente en qué situaciones, qué tipo de arma, ¿no? Reitero, tener una semiautomática parece un exceso. Te propongo una pausa breve, ¿eh? Con mucho gusto. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el senador Mario Vergara de Fuerza Renovadora del Frente Amplio a propósito del proyecto que presentó hace algunas horas a la bancada del Frente Amplio que busca la tenencia y regular la tenencia y el control de armas. En ese sentido, hablábamos recién de la pata educativa, del control, ¿no? del seguimiento de las armas y me gustaría detenerme un segundo en un aspecto cultural y en un aspecto del comportamiento, porque es cierto, las armas hacen daño cuando se usan. En ese sentido, ¿no? ¿Qué análisis podemos hacer del comportamiento
de los uruguayos, porque está bien, el arma ahí está, pero después soy yo que voy, la agarro y tomo la decisión de usarla, y en este caso quizás defenderme o de atacar a otra persona. ¿Cómo se tiene en cuenta ese elemento? Bueno, justamente para eso es muy importante lo que planteábamos, que se encomienda al Ministerio de Educación y Cultura un programa nacional de educación en esta materia, de convivencia pacífica y demás. Porque sí, es que uno decide agarrar el arma y usarla, pero puede decidir agarrar el arma y usarla si tiene acceso al arma. O sea, el hecho de tener más fácil acceso a las armas genera lamentablemente situaciones trágicas. Uno puede poner ejemplos concretos que es muy triste realmente hacerlo, ¿verdad? Pero yo recuerdo casos en donde una persona mata a otra en circunstancias que están condicionadas por el hecho de que el arma estaba ahí. De otra manera, era un altercado en el que, no sé, se agarrarían a piñas, ¿viste? Cuando uno ve la distribución de delitos en Uruguay, para ver justamente el comportamiento en esta materia, prácticamente la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas, que son una explicación y parte del diagnóstico, ¿verdad? Que ahora este gobierno parece que se da cuenta. Antes le parecía una excusa, ahora se da cuenta que era una realidad. Pero después, casi la cuarta parte de los delitos que tienen claro el motivo, es la suma de dos conceptos, violencia doméstica y lo que se llaman altercados espontáneos. Altercados espontáneos que muchas veces terminan con que alguien agarre un arma y le pega un tiro. Eso es, entre comillas, en buena medida evitable si no hay un arma a disposición. Capaz que el altercado se da, puede ser hasta violento, pero no con un arma de fuego que termine en un homicidio. En los últimos años, si uno hace algún promedio ahí más o menos claro, 2 de cada 3 homicidios y de cada 3 rapiñas involucran armas de fuego, lo cual le incorpora un componente de violencia mucho mayor al que se daría si las armas no estarían tan disponibles. Obviamente, estamos acá hablando, esto de la rapiña y los ajustes de cuentas, estamos hablando sí del mundo del delito, que hay que abordar, obviamente, con políticas de seguridad, ¿verdad? Mucho más integrales. Este proyecto no apunta estrictamente a resolver eso, pero sí el hecho de que haya acceso fácil a armas genera circunstancias trágicas, sin duda. Este porcentaje que hablábamos hoy de los altercados espontáneos normalmente no surgen de temas delictivos o de ajustes de cuentas, ¿verdad? Son altercados espontáneos. No me gustó que el inspector me pusiera el guinche en el auto y le terminó disparando un tiro. Lamentablemente es una historia que sucedió, ¿verdad? No estamos especulando, por poner un ejemplo y se pueden poner otros. Pero en todo caso, los temas de conducta hay que abordarlos también desde el aspecto educativo, que tiene que hacerse cargo el Estado también. Recuerdo que desde hace un tiempo se viene manejando como ejemplos, modelos a seguir, lo que ocurrió en Escocia en su momento, en Australia. En ese sentido, ¿hay modelos hoy como referencia en el que ustedes se fijan? Sí, hay. Y también hay programas de devolución de armas, por ejemplo. Acá hubo algunos intentos hace unos años. Pero no funcionó. No funcionaron mucho, ¿no? Porque los incentivos para la devolución eran muy limitados y porque no fueron parte de una lógica, de una política integral. No fueron parte de una cuestión educativa más integral. Pero hay algunos ejemplos para mirar de manera tal de perfeccionar estas políticas. Y bueno, por ejemplo, este consejo asesor que nosotros proponemos va a tener seguramente o tendría la labor de revisar las experiencias a nivel internacional en cuanto a ver cómo mejorar la situación, reducir las armas innecesarias en la sociedad y mejorar el seguimiento y los controles de la existencia y del uso de armas, tanto de tenencia como de porte de armas. ¿Con qué expectativa vas a esa discusión parlamentaria? Y yo tengo que ser optimista, porque estamos viendo una realidad. Está dándose a nivel global. Cuando el Economist hace un artículo específico sobre eso, cuando el primer ministro canadiense dice que va a hacer un proyecto de ley sobre esto, estamos en una discusión que es global, que es regional, y que nos tenemos que mirar todos a la cara en este tema, sin perfiles partidarios, sin politiquería menor, sobre la base de que queremos hacer una sociedad más segura
Esto por sí solo no lo logra, pero contribuye. No pretendemos que esto sea la solución a todos los males de la inseguridad del país, pero contribuye. Contribuye a circunstancias que pueden evitarse si hubiera un mejor control y un acceso más criterioso a las armas en el país. Ya en el cierre y cambio de tema, aunque imagino cuál será tu respuesta, pero el sábado el Observador publicó que habías confirmado una precandidatura en la interna del Frente Amplio pensando en la próxima elección. No, el Observador está equivocado. Y lamentablemente eso lo publicó a pesar de que nosotros antes le habíamos dicho que esa información, ese dato era falso. Nosotros estamos conversando a nivel de, no solo de Fuerza Renovadora, sino de convocatoria sereñista en general, con todos los sectores que integran convocatoria, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Plataforma, el PDC, Magnolia, etc. Primero compartimos que no es momento ahora de hablar de candidaturas en términos de nombre y apellido. Lamentablemente, hoy está sobre la mesa ese tema, no sabemos bien a guisa de qué, porque falta bastante para esto, y no hay que apresurarse, no hay que tener la ansiedad con respecto a ese tema. Lo que sí está claro es que nosotros evaluamos como convocatoria que el espacio sereñista ha tenido un peso importante en las elecciones internas del Frente Amplio, se perfila como un espacio de los relevantes, obviamente, dentro de la fuerza política y eventualmente podrá tener una expresión de candidaturas en el 2024 y sobre todo de una formulación electoral común, tanto a nivel nacional como a nivel de los 19 departamentos. A eso aspiramos, ¿verdad? Pero hablar de candidaturas, nombres, exploraciones, eso definitivamente no fue así. Eso era lo que me imaginaba, que me ibas a decir que no es tiempo de hablar de precandidaturas. ¿De precandidaturas en términos de nombre y apellido? Claro. No. Pero igual se dice eso, pero algunos hablan ahí también. Algunos temas están sobre la En mesa. la política siempre se habla un poco de todo, pero en los procesos políticos que son prioritarios en cada momento, hoy hablar de quién va a ser el candidato o la candidata nos parece muy apresurado, nos quita el foco de lo que tiene que hacer el Frente Amplio en esta etapa y en todo caso ya va a llegar el momento para eso. Llegado el momento no vamos a eludir el tema, pero no es junio del 2022 el momento de definir nada al respecto. Senador Mario Vergara, muchas gracias por tu tiempo y por la visita a la OE. Ha sido un gusto. Bueno, nosotros nos vamos, el minuto se viene la letra chica, volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.